Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal el frío? Qué horrible, ¿verdad? Ahora tengo que aclarar porque seguramente nos están viendo por internet o por televisión en algún lugar y aunque nos están viendo aquí en este país y Europa y hay hispanohablantes hasta en Japón que nos están viendo, la mayoría por supuesto está en el sur y seguramente aquí estamos hablando del frío y algún primo en algún lugar está sudando, tomando su limonada y diciendo ¿y qué? ¿Qué está hablando? Así que aquí, en este momento, hace frío, ¿verdad que sí? Bueno, ni modo. Estamos hablando de lo que es el matrimonio y llevamos varios estudios hablando del matrimonio y esta noche vamos a concluir este breve estudio. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, y hablando de personas que están con nosotros por medio de lo que es el internet o la televisión. Hace unos días nada más recibimos una correspondencia electrónica de una señora en España que nos descubrió gracias a una amiga en Miami o algo así, cómo es el mundo de chico. Así que no sabemos quién está con nosotros, pero quien quiera que sea, bienvenido. Aquí estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, y la semana pasada estuvimos hablando de la responsabilidad que tiene la mujer en el matrimonio. Así que esta noche nos toca a nosotros, los varones. Pero lo que estoy viendo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos de instrucciones para la mujer y un solo versículo para el hombre, que significa por supuesto que 6 veces más cerca a la perfección estamos o algo así. No, estoy bromeando. Este versículo está repleto de pólvora, este versículo 7. Pero vamos a ver si es posible entender lo que dice este versículo, porque tiene tanto que decir. Y vamos a analizar cada frase, cada palabra, porque cada palabra tiene su importancia. Y voy a darles 7 verbos para resumir las frases de este versículo. Mejor comenzar en el versículo 1 para repasar lo que vimos la vez pasada. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, antes de leer el versículo 7, varones, les doy el primer verbo que tenemos que reconocer: someterse. Sí, nosotros tenemos que someternos, y les digo por qué. Hemos leído los versículos 1 al 6, ¿verdad? Ahora, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, es decir, que todo lo que se ha dicho en cuanto a las mujeres se puede aplicar también a nosotros. Así que cuando les decía que tan solo un versículo a los varones y 6 a las mujeres, resulta que el Señor está diciendo: y ustedes, varones, porque son tan tontos, necesitan más. Todo lo que les diga a las mujeres se aplica a ustedes, pero aún más. Así que la primera cosa que tenemos que hacer es entender: vosotros, maridos, igualmente. El contexto obliga al esposo a la sumisión, tal como ocurrió con la esposa. Y tanto hemos hablado
del poder de la sumisión mutua. Lo vimos también en el libro de Efesios. Y cuántas veces en este estudio hemos buscado Efesios capítulo 5 y lo vamos a hacer otra vez, una vez más, Efesios capítulo 5, cuando Pablo está hablando del matrimonio tanto y sacando una comparación entre lo que es el matrimonio y la relación entre Cristo Jesús y su pueblo. Y en este pasaje también, los últimos versículos del capítulo 5 de Efesios, vimos responsabilidades para la esposa y también responsabilidades para el marido. Pero este contexto comienza en el versículo 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, el fundamento del matrimonio es la sumisión mutua. Y la sumisión bíblicamente consiste sencillamente en confiar completamente en Dios, no en uno mismo, ni tampoco en la otra persona, sino confiando en Dios. La sumisión es entregar la vida a Dios y ser capaz de pensar en los demás primero. Un pequeño repaso, un pasaje que vimos hace unas semanas atrás, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Para mí, este pasaje es una buena definición, o buena ilustración, quizá mejor dicho, de lo que es la sumisión. Cuando Pablo dice en Filipenses 2:3, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El buen marido está pensando siempre en su esposa y pensando en el bienestar de ella primero, porque este es el papel del varón. Siempre hablando de la sumisión, y les voy a recordar que aprendimos que la sumisión no equivale a una obediencia ciega. La sumisión es una actitud. La obediencia tiene que ver con las acciones. Y la sumisión no es un trato a partes iguales, sino es un compromiso de dar el 100% sin importar lo que haga la otra persona. Cuando uno de los dos siempre está pensando, bueno, yo he puesto mi parte y él o ella no quiere corresponder lo que yo he hecho, este matrimonio, esta relación, esta amistad va a fracasar. Tenemos que amar como Dios nos ama a nosotros, amándonos aun cuando éramos sus enemigos. Así nos dijo Pablo en Romanos. Así que Dios ponía su 100% cuando nosotros no hicimos nada. Y si vamos a tener éxito en las relaciones interpersonales, incluyendo el matrimonio, tenemos que estar dispuestos como hombres, dar el 100%, y no solamente una parte, nada más. Eso no es amor, tampoco es compromiso. Y lo que tenemos que entender además, existen muchas ideas en este mundo, en cada cultura, en cuanto a lo que significa ser, como decimos, un hombre de verdad. Hablando bíblicamente, un hombre de verdad es uno que más se asemeja a Dios, porque Dios creó al hombre para que fuera su propia imagen.
Y si la voluntad del Señor fuera eso, entonces entre más nos conformamos a la imagen de Dios, más hombre somos. Hay en realidad escasez de hombres en este mundo, cuando estamos viendo a través de los ojos del Señor. La voluntad del Señor es que el hombre fuera su propia imagen, punto. Y si no nos conformamos a la imagen de Dios, no alcanzamos lo que es ser hombre. Y lo que estoy diciendo para nosotros los varones en la familia, en el matrimonio, sea marido, esposo, como varón, nuestro papel es tener las actitudes de Dios mismo. Claro, somos seres humanos, entendido claramente, y jamás vamos a llegar a la perfección. Pero la meta, la esperanza es cada día llegar más cerca y tratar a nuestras mujeres y a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Él es el modelo. Él es el modelo. Y si el hombre realmente desea ser la cabeza de su hogar, deberá reconocer que su responsabilidad en el matrimonio es mayor. Por eso un versículo más para los hombres, en realidad. Si somos cabezas del hogar, entonces nos corresponde mayor responsabilidad. Así es la vida. Así es en el trabajo, así es en el ejército, así es en el gobierno, lo que fuera, así es la sociedad. Si queremos más título, más rango, más responsabilidad. El hombre no demanda sumisión en el matrimonio. Lo que Pedro está diciendo aquí en 1 de Pedro capítulo 3 es que el hombre establece la norma y da el ejemplo con su conducta. Esta es la idea. Y francamente el hombre que se pasa demandando constantemente su posición como cabeza del hogar, en realidad está confesando que no lo es. Está confesando que no lo es. Porque si lo es, sus hijos y su esposa lo van a reconocer y le van a seguir. Muy bien, muy quieto, vamos a seguir adelante, ¿verdad? No nos gusta esta primera palabra, este primer verbo. ¡Qué tremendo! ¡Qué radical esto! Sobre todo en el primer siglo. Porque como les explicaba, en el primer siglo la mujer no tenía derechos, nada, nada. Y en muchas culturas los hombres consideraban sus mujeres como parte de su propiedad, sin derechos. Y lo que Pedro está diciendo es radical. Y lo más radical, Pedro lo está diciendo. Pedro, el más machista de todos los apóstoles de Cristo Jesús, aquel con la cabeza tan dura, Pedro, ¿cómo está creciendo? Conformándose a la imagen de Cristo. Y por fin llegando a entender algunas de estas cosas. Segundo verbo, satisfacer. Satisfacer. Cuando Pedro dice, aquí en versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas. Vivid con ellas. Aquí tenemos que entender realmente lo que Pedro está diciendo, porque aquí entra la historia y la cultura y todo esto, porque esta frase, vivir con ellas, se usaba en los escritos antiguos para representar el acto sexual. En realidad decimos lo mismo hoy en día
cuando hablamos de una pareja y decimos viven juntos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que somos o que son amigos, que no pasa nada? No, cuando estamos diciendo que viven juntos, estamos diciendo que son compañeros de cuartos con privilegios. Estamos hablando del acto sexual, pero estamos tratando de ser muy cultos y toda la cosa, ¿no? Y Pedro igualmente, así se hablaba en el primer siglo. Pero cuando Pedro dice, vivid con ellas, es una forma culta para decirles, ahora varones, como maridos, ustedes tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales, físicas de sus esposas. Eso también es un poco radical, porque el hombre naturalmente piensa que ella existe para satisfacer mis necesidades y mis deseos sexuales. Y Pedro está diciendo todo al contrario. Pedro está diciendo que el hombre tiene que satisfacer el deseo, la necesidad sexual de su esposa. Y es una aplicación bastante, pero bastante práctica. Primera de Corintios habla de lo mismo, Primera de Corintios, y algunos están pensando, ¿la Biblia habla del sexo? Sí, y bastante. No, pero no se puede hablar del sexo en la iglesia, sí, ¿cómo no? Lo estamos haciendo. Ok, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Está claro? ¿Alguien no entiende eso? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algunos años de mutuo consentimiento para ir a los Estados Unidos y trabajar. Lo siento mucho, no. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que el tiempo sea corto. ¡Qué tremendo! Todo esto en un versículo ahí en 1 de Pedro. Pero qué práctico lo que Pedro nos está diciendo. El sexo es un privilegio, es también una responsabilidad. Una responsabilidad. Pero les digo que el hombre que quiere aprender lo que Pedro está diciendo va a ser un hombre bastante feliz, porque si su meta es satisfacer a su esposa, ella va a querer darle a él la misma satisfacción. Es precisamente lo que Pablo estaba diciendo. Necesito la mentalidad que dice que mi cuerpo no es mío, mi cuerpo pertenece a mi esposa y viceversa. Y por eso el sexo no debe usarse como arma en la guerra matrimonial, porque algunas mujeres piensan que el sexo es la bomba atómica en la guerra matrimonial, y no debe ser así. Por eso, y cómo es cómo es el progreso de pensamiento de Pedro en este pasaje. Vamos a volver una vez más a 1 de Pedro capítulo 3, cuando dice en versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Tomemos esa palabra, sabiamente. Les doy un verbo: estudiar. Estudiar. Someterse,
satisfacer, estudiar. ¿Por qué digo esto? Si vamos a vivir con ellas sabiamente, la sabiduría tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Hay muchos que tienen conocimiento y no saben qué hacer. El sabio entiende, conoce y sabe cómo hacer la aplicación. Vivir con ellas sabiamente. Y por eso la falta de conocimiento frecuentemente destruye las relaciones interpersonales y sobre todo la relación del matrimonio. Falta de conocimiento. El conocimiento no es automático, no es normal, es algo que tenemos que aprender. Y hay muchos creyentes en Cristo Jesús quienes ignoran por completo lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo. Especialmente los esposos, los maridos. Pero hay una relación estrecha entre el amor y el conocimiento. Y por eso tenemos que estudiar. Filipenses habla de esto. Filipenses otra vez, estuvimos ahí hace poco. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo entiende que el conocimiento no es automático. Entonces está orando que los filipenses crezcan en el amor y en el conocimiento, porque las dos cosas tienen esta relación tan estrecha. Hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de lo mismo. En términos generales, podrían apuntar Proverbios, y no tenemos el tiempo para buscarlo. Proverbios 1 al 7. Proverbios 1 al 7. También capítulo 2, versículo 1 al 9. 1 al 9. La misma idea. Tenemos que aumentar nuestro conocimiento. El problema, y los varones tenemos este problema, pensamos que ya todo lo entendemos. El problema es que no tenemos mucho cuidado a veces con las fuentes de nuestra información. Y muchos hemos adquirido conocimientos de las fuentes incorrectas. Y a veces recibiendo conocimiento totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Porque pensamos nosotros, sí, claro, en cuanto al sexo, en cuanto a matrimonio, en cuanto a las mujeres, soy experto. Pero hemos aprendido de la calle, de los vestidores del gimnasio, de las películas, de la televisión, de la pornografía, de padres que ellos mismos fracasaron en el matrimonio y jamás aprendieron, o amigos y parientes que también fracasaron, y ellos nos han hablado como expertos, y ahora nosotros también somos expertos. Y si vamos a tener éxito, ahora eso depende de uno. Si uno quiere pasar un tiempo en el matrimonio y después fracasar y no le importa, fantástico. Pero si uno quiere tener un matrimonio exitoso, criar a sus hijos en el conocimiento del Señor, hombres, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Y no es decir que tenemos que pasar todo el tiempo en la Biblia.
La Biblia, como estamos aprendiendo, habla sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre la familia y mucho. Pero hablando de la sociedad, hay cosas culturales, cosas contemporáneas. Y también tenemos muchos recursos, tenemos buenos libros cristianos escritos por autores que aman al Señor, que conocen la Biblia, que tienen mucha experiencia y estudios y han aprendido mucho en sus estudios universitarios, lo que fuera, y también sacando principios bíblicos y tantos recursos que tenemos hoy en día. Pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos tiempo, no tenemos interés, que ya puedo más o menos. Y después llegamos a una crisis y estamos hablando con el pastor, ayúdeme por favor, que mi matrimonio está fracasando. Y a veces, lamentablemente a veces es muy tarde. Así que vale la pena prevenir y no lamentar. Aprendiendo. Y a propósito, cuando hablo de aprender de las películas y la televisión, muchas veces pensamos en imágenes pornográficas. Sí, estas cosas, claro. No, momentito. Hay muchos programas en la televisión que no se puede decir que son pornográficos. Hay muchas letras de canciones y todo esto que no se puede decir que se trata de pornografía, pero dan mala información, conceptos equivocados en cuanto a la vida, en cuanto al sexo, en cuanto al matrimonio. Y a veces hemos aprendido estas cosas sin darnos cuenta. Es decir, desde chicos estamos cantando y estamos viendo la tele, estamos en el cine y estamos agarrando toda esta información y a través de nuestro organismo estamos haciendo un proceso de asimilar todo esto, formando valores, formando opiniones, formando hábitos, muchas veces sin darnos cuenta de dónde viene. Porque es algo que poco a poco nos sucede. Y llegamos al matrimonio ya con ciertos valores, ciertas ideas, opiniones, y muchas veces sin darnos cuenta que estamos terriblemente equivocados y que estos valores nos llevan al fracaso. Y por eso urgentemente tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos da para educarnos, para crecer, para conformarnos a la imagen de Cristo, para tener éxito en las familias que el Señor nos ha dado. Ahora, hay otro extremo, porque a veces los creyentes evangélicos llegamos a ser súper creyentes. Y tan legalistas que pensamos que una persona divorciada no puede decirme nada, aunque eso es algo que pasó hace 100 años o 150 años atrás. No, persona divorciada. Muchas personas han llevado 4, 5, 6 matrimonios y no han aprendido nada. Pero hay personas que han aprendido por medio de sus fracasos y tienen mucho que compartirnos. Así que el creyente tiene que tener la sabiduría para poder discernir, recordando que el hombre escogido por Dios para poner el ejemplo en Cantar de los Cantares de lo que es el amor, lo que es el amor bíblico, es Salomón, un hombre que tenía 1000 mujeres, lento para aprender, pero por fin aprendió. Y mucho tiene que decirnos, así que con cuidado. Ahora, un cuarto verbo, honrar.
honrar. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Dando honor. Esta misma palabra honor significa, y a veces se traduce, precioso. Precioso. Es decir, honrar significa asignarle valor a algo o a alguien. Y este concepto va mucho más allá de las meras palabras. Mucho más allá. Y eso digo en el Día de la Amistad, Día de San Valentín y todo esto, cuando los hombres están echando flores por todos lados. Que dar honor a la mujer va mucho más allá de las meras palabras. El esposo debe reconocer que su esposa es valiosa y debe respetarla como individuo y no considerarla como su sirviente ni como objeto sexual. Y él necesita honrarla porque la Biblia dice que ella es la gloria de él. Un versículo en 1 Corintios capítulo 11, esta vez, 1 Corintios capítulo 11, el versículo 7. 1 Corintios 11, 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Esto qué quiere decir? La esposa malhumorada, mandona, dominante, es la vergüenza de su esposo. No siempre, pero muchas veces, es porque el marido no ha sido el marido que Dios quiere. Y por eso cuando la mujer es algo de belleza, de honra, es la gloria del hombre, porque refleja normalmente la relación. Por la gracia del Señor. Hay mujeres casadas con bestias que reflejan la honra del Señor, por la gracia del Señor. Y hay, tenemos que decirlo, hay señoras con maridos cristianos y muy maduros que no quieren crecer y no quieren someterse ni a su marido ni al Señor. Es una vergüenza. En Proverbios capítulo 12, versículo 4, Proverbios 12, versículo 4, la Biblia dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ahora, otro verbo más, el quinto, proteger. Proteger. Como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Ahora, tenemos que leerlo correctamente, por favor, porque esto de ninguna manera significa que la mujer es inferior al hombre. La frase no es frágil, sino más frágil, implicando que todos somos vasos frágiles, la mujer más. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. No hay que buscarlo, pero ahí es donde Pablo usa esa frase tan común diciendo que tenemos este tesoro, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Todos somos vasos frágiles. Y la esposa es un vaso escogido, la ayuda idónea del hombre
un regalo de Dios al hombre, según Génesis capítulo 2. Y generalmente el vaso más frágil es el vaso que vale más. Así que el vaso más frágil se protege con denuedo. Y la esposa debe estar protegida física, emocional y espiritualmente por el hombre. Y nuevamente, eso nos sugiere que la mujer es inferior. Es un vaso poco común. Un vaso poco común puede ser frágil y delicado, pero es precioso, sin precio e irreemplazable. Como un vaso de la antigüedad, como un vaso que tiene gran valor en el museo. Y este es el contexto, relacionado con darle honor, en la frase anterior, derivado de la palabra precioso, como a vaso más frágil, como un vaso precioso. Proteger. El sexto verbo, compartir. Compartir. Como a coherederas de la gracia de la vida. Y esta frase confirma la igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Si el hombre va a ser cabeza de la casa, el hombre tendrá mayor responsabilidad. El hombre tiene que proteger, honrar, etcétera, todo lo que hemos dicho. Pero no implica que es superior a su mujer. Al contrario, como a coherederas de la gracia y de la vida. Y como repito, el hecho de que Pedro escribe estas palabras es increíble. Y escribiendo estas palabras en el primer siglo, aún más. En los días de Pedro, las mujeres y los hombres se sentaban físicamente aparte en las sinagogas, como es la costumbre hasta el día de hoy en muchos lugares del campo en la América Latina. Me imagino que muchos han visto esto. Es una costumbre, y era la costumbre también en el primer siglo, y precisamente por eso Pedro quiere dejarlo bien claro. Hermanos, varones, maridos, como a coherederas de la gracia y de la vida. Y este es un desafío, a que los hombres traten a sus esposas con respeto. El esposo debe tratar a su esposa como su igual en lo espiritual. Es aprender a valorar a su esposa. Y un séptimo y final verbo, estar firme. Estar firme. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo debe tratar a su esposa correctamente para poder estar firme y en la posición correcta. Porque, dice Pedro, cuando no estamos viviendo de esta manera, entonces nuestras oraciones tendrán estorbo, obstáculo. No van a pasar el techo, como decimos a veces. El principio es universal y se ve en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, la misma cosa, Mateo capítulo 5, versículo 23, en el Sermón del Monte, tanto se dice aquí, pero nos interesan los versículos 23 y 24, cuando dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo es que vas a llegar al altar del Señor si alguien tiene algo contra ti? Primero tenemos que reconciliarnos nosotros mismos. Luego vamos a volver al altar. Y esto incluye también
al cónyuge. Entonces, ¿qué hacer? Si hay un problema, ¿qué hacer? Tratarla como si fuera hermana en Cristo. Y supuestamente así es. Pero en Mateo también, capítulo 18, una instrucción bastante sencilla. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La meta siempre es la reconciliación. Y el camino que el Señor nos da es un camino bastante claro. Si hay un conflicto entre 2 personas, amigos, socios, vecinos, familiares, esposos, si hay un conflicto, vamos a la persona, privadamente, nosotros 2, y vamos a hablar, vamos a orar, vamos a razonar, vamos a hacer todo lo posible para efectuar una reconciliación. Y si no es posible por X razón, entonces vamos a buscar a otro creyente maduro y vamos a sentarnos nosotros y vamos a hacer lo mismo, hablar y orar y razonar, estudiar y hacer todo lo posible para efectuar una reconciliación. Y si todavía no es posible, entonces tenemos que subirlo un nivel más a nivel de la iglesia, aprovechando todos los recursos que tenemos en ella. Pero siempre, siempre la meta no es la división, la meta es la reconciliación. Sinceramente, he visto tantos matrimonios y en la iglesia ambos a veces se ven muy bien. El hombre muy gentil, muy amable, muy servicial, y en la casa todo al contrario. Y ella en la iglesia muy sumisa, muy espiritual, ama al Señor. Y en la casa, bla, 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 bla. Y lo que digo, en el matrimonio, si fuera posible, tratar al cónyuge como tratamos a cualquiera en la iglesia. Qué linda vida sería. Pero es más difícil con las personas más cercanas que nos conocen. Pero si queremos salir de esto, tenemos que seguir la instrucción que tenemos aquí en la Biblia y comenzar a tratar a nuestro marido como si fuera hermano en Cristo y a nuestra esposa como si fuera hermana en Cristo. Ahora, no hablando si eso no es creyente, ya captan la idea. La idea es hacer lo que Pedro dice, resumido en estos 7 verbos. Un solo versículo lleno de información e instrucción. 4 estudios hemos tenido sobre el matrimonio. Es imposible captar en 4 estudios todo lo que necesitamos entender. Mi oración es que sea fundamento para toda una vida de aprendizaje, conocimiento, crecimiento en la vida cristiana y en la relación con su cónyuge.
o con su amigo o amiga, si usted es soltero o soltera, es aprender lo que es andar en estas relaciones interpersonales y tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, sencillamente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por una Biblia tan clara, tan franca, tan abierta, tan alcanzable y entendible. Señor, hay tanto sufrimiento en este mundo a causa de los fracasos matrimoniales. Señor, hay tantas personas, aún en las iglesias evangélicas, que son buenas personas, salvas, nacidas de nuevo, pero por alguna razón no han aprendido a hacer la aplicación de estos principios y preceptos a su hogar. Y te suplico que en este día que tiene tanto significado, que podamos reflexionar un poco en cuanto a nuestro papel, nuestra responsabilidad en estas relaciones. Y si hay alguna persona aquí entre nosotros que no sabe lo que es recibir tu gracia, tu salvación, el perdón de pecado, te suplico, Señor, que tal persona pueda comenzar ahí mismo esta noche, estableciendo una relación contigo, dejando a un lado la religión y los nombres, los títulos, y que fuera posible entender esta noche lo que es recibir tu amor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre tan precioso de Cristo Jesús.